Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Ángel Pérez Angarita, soy estudiante de la Corporación Minuto de Dios y hoy les voy a hablar sobre el tema de la economía colombiana. Mi grupo es el número 8 de la NRC 1871. Marco económico legal colombiano. Colombia tiene un historial de manejo fiscal y macroeconómico prudente, anclado en un régimen de metas de inflación, un tipo de cambio flexible y un marco fiscal basado en reglas, que permitió que la economía creciera interrumpidamente desde el 2000. Además, Colombia redujo la pobreza a la mitad durante los últimos 10 años. Sin embargo, el crecimiento de la productividad es bajo, ha sido un obstáculo para el crecimiento económico. Una gran brecha de infraestructuras, bajo productividad laboral e integración comercial y barreras a la competencia doméstica son algunos de los factores que limitan el crecimiento de la productividad total de los factores. Las exportaciones están altamente concentradas en materias primas, no renovables, como el petróleo en particular, lo que aumenta la exposición de la economía, los choques de precios. Además, Colombia es uno de los países de América Latina con mayor desigualdad en ingresos e informalidad del mercado laboral. Después de la desacelerada al 1.4% en el 2017, el crecimiento económico se incrementó hasta un 3,3% en el 2019. Incluso por un sólido consumo privado y una mayor inversión, el crecimiento estaba en camino acelerado. Aún más en el 2020, pero la pandemia del COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó una recesión muy profunda. El gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decididas para proteger vidas y medios de subsistencia. Y para apoyar la economía en el frente fiscal, el gobierno anunció un importante paquete fiscal para el 2020 por un total de más de 31 billones o casi 3% del Producto Interno Bruto del 2019, con el cual se proporcionaron recursos adicionales para el sistema de salud, se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a través de la expansión de los programas existentes y el establecimiento de nuevos programas, ingreso solidario, un programa de transferencias monetarias no condicionadas y devoluciones de IVA para segmento de la población de bajos ingresos. Se retrasó el recaudo de impuestos en sectores seleccionados, se redujeron aranceles para los importadores y estrategias en salud, y se ayudaron a las empresas más afectadas a pagar la nómina de los empleados. El gobierno también estableció líneas especiales de crédito y garantías de préstamos para empresas en sectores específicos o que se vieron afectadas por la crisis por un total potencial de 72 billones o un 6,8% del Producto Interno Bruto del 2019. Para asegurar un apoyo fiscal adecuado, se establecieron cláusulas de suspensión de la regla fiscal para el 2020 y 2021. En el frente monetario, el Banco Central recortó su tasa de intervención en 250 puntos básicos entre el 2020 y septiembre, y la regla y su nivel histórico más bajo. Al mismo tiempo, introdujo una amplia gama de medidas para aumentar la liquidez. Comportamiento de la balanza de pagos de Colombia. Se describen los principales resultados de la evolución trimestral y anual de la balanza de pagos del país. Los datos sobre exportaciones e importaciones de servicios se revisaron desde 1994 hasta el tercer trimestre del 2020. Esta revisión es resultado del esfuerzo interinstitucional entre el Banco de la República y el DANE, el cual permitió mejorar el cálculo del comercio exterior de servicios del país gracias a la conciliación de los resultados de las encuestas que aplican las dos entidades a las empresas que comercializan servicios. Los detalles técnicos de la metodología de revisión y sus resultados pueden consultarse en el siguiente.
Este es un cuadro que nos muestra la balanza de pagos de Colombia entre el 2019 y el 2020 por trimestres. El primer trimestre entre enero y marzo, abril y junio, julio y septiembre, octubre y diciembre del 2019. Enero y marzo del 2020, abril y junio, julio y septiembre y octubre y diciembre. Nos muestran los pasivos, los ingresos de capital extranjero en millones de dólares y las inversiones extranjeras en cada periodo, los préstamos y otros créditos externos, los activos, salidas de capital colombiano, la inversión directa, otras inversiones en el exterior, sector público, sector privado, instrumentos financieros derivados y activos de reserva. Flujo de capital de la economía colombiana. Los flujos de capital a Colombia han tenido cambios significativos en las dos últimas décadas. A finales de los años 70 y principios de los 80, entraron al país cantidades significativas de capital extranjero para financiar el déficit del sector público y las inversiones en el sector eléctrico. Como se aprecia en el cuadro 1, en el sector público, la brecha de ahorro e inversión en la primera mitad de los 80 alcanzó un nivel promedio superior al 5% del Producto Interno Bruto, desequilibrio que no fue compensado con el ahorro interno privado y necesitó un ahorro externo promedio superior al 3% del Producto Interno Bruto. Luego, entre 1985 y 1990, el ahorro interno aumentó de manera significativa y la inversión privada disminuyó, con lo cual se dio un exceso de ahorro doméstico sobre la inversión, que tuvo como contrapartida una caída importante en el ahorro externo. Desde 1992, un nuevo periodo de fuertes entradas de capital extranjero se ha venido registrando en Colombia, con dos diferencias importantes respecto a los primeros años de la década 80, un fuerte aumento en el endeudamiento externo del sector privado y una participación creciente de la inversión extranjera directa. Ambos factores han permitido financiar el aumento del consumo a la inversión privada que se ha presentado en los dos últimos años. El Producto Interno Bruto de Colombia en el cuarto trimestre del 2020 ha crecido un 6% al trimestre anterior. Esta tasa es 34 veces de 34 décimas menor que la del tercer trimestre del 2020, cuando fue el 9,4%. La variación interanual del Producto Interno Bruto ha sido del 3,5%, a 48 décimas mayor que la del tercer trimestre del 2020, que fue del menos 8,3%. La cifra del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del 2020 fue del 61,026 millones de euros, con lo que Colombia se sitúa como la economía número 30 en el ranking trimestral del Producto Interno Bruto. Colombia tiene un Producto Interno Bruto per cápita trimestral del 1,21 euros, menos 227 euros menor que en el mismo trimestre del año anterior, cuando fue 1.438 euros. La industria petrolera colombiana ha sido en los últimos años el motor de la economía del país. El petróleo es el principal producto de importación, con el 55,4% del total de las exportaciones y el principal contribuyente a las finanzas del Estado. Las regiones se vieron beneficiadas en sus recursos fiscales al recibir regalías por un valor de 5,90 billones de pesos en los últimos años. La prioridad del Gobierno nacional en materia de hidrocarburos es el descubrimiento de nuevas reservas de crudo que permitan mantener a futuro la autosuficiencia energética del país, para lo cual desde el año 1999 se impulsaron una serie de reformas de política petrolera, contractuales, fiscales y regalías que han permitido la firma de más de 60 contratos de asociación y la reactivación de la actividad exploratoria del país. El potencial petrolífero
crudo y gas natural de Colombia se estima en más de 37.000 millones de barriles de petróleo equivalentes, distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400 kilómetros cuadrados. Alrededor del 89% de esa área sedimentaria se encuentra disponible para adelantar trabajo de explotación y explotación de petróleo y gas natural. Las cuencas de mayor activación explotatoria son las de los valles superior y medio de Magdalena, Catatumbo, La Guajira, Cordilla Oriental y Putumayo y llanos orientales. La industria petrolera, la inflación en Colombia. La inflación es un aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios de una economía. En un tiempo, es importante tener en cuenta que solo hay inflación cuando se da un aumento en el promedio de los precios de una economía y no un incremento aislado o temporal en el precio de un solo producto o un conjunto de productos. En nuestro país, la inflación se mide a través de lo que se denomina índice de precio al consumidor, IPC, que es una medida del costo de vida de una economía a partir de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen típicamente los hogares. En este sentido, la inflación se debe entender como un promedio ponderado de los cambios de precios del conjunto de bienes y servicios que conforman la canasta del IPC. En Colombia, el cálculo y la publicación del IPC son realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, y para realizarlo construye una canasta de bienes y servicios representativos de todos los colombianos, con base en una encuesta denominada Presupuesto de los Hogares, que se realiza aproximadamente cada 10 años en todo el país. Así, la canasta básica contiene el conjunto de bienes y servicios que consume una familia colombiana típica. IPC en Colombia. En el mes de enero del 2021, el IPC registró una valoración de 0,41% en la comparación con diciembre del 2020. Tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional a 0,41%, los alimentos y bebidas no alcohólicas 1,44%, transporte al 0,70% y por último restaurantes y hoteles al 0,75%. Por debajo se ubicaron bienes y servicios diversos con un 0,37%, los muebles, artículos para el hogar y para conservación ordinaria del hogar 0,26%, la salud también estuvo en un 0,26%, viviendas con la conservación ordinaria del hogar a un 0,26%.